todas y todos a esta sesión de seminario de investigación educativa en modalidad virtual. Agradecemos a quienes nos acompañan en esta sala de Zoom y al mismo tiempo a quienes nos siguen en las redes sociales del instituto. Pues el día de hoy tenemos la valiosa asistencia de dos colegas, amigos y colaboradores que voy a tomarme el atrevimiento de presentar para que puedan posteriormente compartir con nosotros el trabajo que están realizando, el trabajo de investigación que están realizando. De antemano, estimados Ana María Valle y estimados Marco Antonio, siéntanse en casa, el instituto es su casa, les agradecemos mucho por haber aceptado la invitación y pues bienvenidos. El doctor Marco Antonio Jiménez García es doctor en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y su línea de investigación es Sociología de la Cultura y la Educación. Acompaña la presentación también la doctora Ana María Valle Vázquez. Ella es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se desempeña como profesora investigadora de esta facultad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y su línea de investigación es Filosofía de la Cultura y la Educación. En ambos casos, su proyecto actual es Ética y Biopolítica, prácticas socioeducativas universitarias entre tecnología y salud. Y es precisamente este el título de su presentación. Comparten la coedición del libro Justicia y Prácticas Culturales Contemporáneas, Figuras del Pensamiento sobre lo Social, editado por la FES Acatlán. Como les decía, les agradezco mucho Ana y Marco. Espero que se sientan en casa y bueno, pues cedo el uso de la voz para que puedan compartir con nosotros el trabajo que están realizando ahora y posteriormente, al concluir su presentación, pues podríamos entrar a una ronda de preguntas, respuestas y diálogo, al final de cuentas con la audiencia, con nuestros estudiantes de posgrado, nuestros colegas y amigos que aquí nos acompañan también desde Veracruz y quienes nos siguen en Facebook. Muchas gracias. Pues gracias, Gerardo. Nos da mucho gusto ver realizada esta invitación que nos habías hecho ya hace algún tiempo. Es para nosotros realmente un privilegio poder participar en una reunión con ustedes, con los compañeras y compañeros que nos acompañan. Vemos a Fabio por ahí siempre asistiendo a estas cosas, lo saludamos y bueno, no conocemos a otros compañeros de Veracruz, pero seguramente si hay más también los saludamos. Y bueno, pues realmente, como comentábamos hace rato Ana María y yo, la petición que nos hiciste, Gerardo, era un poco hablar, en un principio pensábamos hablar de cuestiones metodológicas, incluso yo mencionaba aquel texto que salió publicado en el último de los cuadernos de construcción conceptual que se llama Huellas de Investigación Educativa, ¿no? que coordiné yo, en el que participaron algunos compañeros de aquel viejo seminario de análisis de discurso educativo, coordinado en sus orígenes por la doctora Rosalía Buenfil, pero también pues tenemos este proyecto que recién nos han aprobado en la UNAM, es un proyecto PAPIT. PAPIT quiere decir Programa de Apoyo para la Innovación y la Investigación Tecnológica. La UNAM tiene varios programas de apoyo a la investigación, uno es el PAPIT, otro es el llamado PAPIME, que son programas de apoyo para la investigación y mejoramiento de la enseñanza, pero los de investigación realmente son los de estos proyectos llamados PAPIT. Y decidimos entonces, platicando Ana María y yo, pues ¿por qué no platicar, por qué no comentar sobre este proyecto que lleva por título Ética y Biopolítica, Prácticas Socioeducativas Universitarias entre Tecnología y Salud? Pero también pensamos que sería muy importante ir para los compañeros de tu seminario, de su seminario, del instituto, ir comentando cuestiones de carácter metodológicas. O sea, más allá de hacernos un poco de propaganda o un poco de publicidad o hacerle publicidad a nuestro proyecto, realmente la intención es poder compartir con ustedes algunos criterios para formular proyectos de investigación. En la UNAM se ha vuelto esto un requisito a veces, pues por una parte administrativo, pero por otra parte también nos ha ido enseñando a ir planteando
por los proyectos de investigación, ¿no? Que a veces creemos que eso es muy fácil o que todos tenemos los mismos, partimos de los mismos supuestos. Ahorita antes un poco de abrir, me dice Ana María, bueno, a ver cuál será la diferencia entre problemas de investigación y planteamiento del problema, ¿no? Que son cosas que aparentemente todos sabemos y a veces a lo mejor tenemos incluso conocimiento claro sobre eso, pero esa es de una perspectiva muy, muy propia. Por ejemplo, yo alguna vez leyendo a Clifford Geertz, Clifford Geertz distingue muy claramente entre lo que es el objeto de estudio y el estudio del objeto, ¿no? Es un juego de palabras que él hace, pero que no es gratuito y que muchas veces los estudiantes e incluso nosotros ya como investigadores, pues no es que confundamos y que no, sino que le atribuimos a ciertos conceptos funciones distintas, ¿no? Y entonces, bueno, queremos acompañar la exposición de este proyecto con algún debate, con alguna discusión sobre cuestiones metodológicas que probablemente les pueda ser útil y podamos debatir entre todos, ¿no? En principio de cuentas, bueno, ya les dije cómo se llama el proyecto de investigación que queremos presentarles, Ética y Biopolítica, Prácticas Socioeducativas Universitarias entre Tecnología y Salud. Vamos a compartir la presentación un poco para que nos vayan siguiendo. Compartir. Y bueno, y como también a nosotros en principio nosotros pensamos que la investigación y la docencia son compartidas, ¿no? Difícilmente uno puede estar en clase y no investigar y hacer investigación sin la docencia. Entonces, el diálogo siempre es para nosotros fundamental. Entonces, cualquier cosa que vayan ustedes requiriendo que nosotros nos detengamos un poco, que ampliemos el asunto, por favor, háganoslo saber. Bueno, en principio, esto que ahorita en unas pocas palabras, ética y biopolítica, prácticas socioeducativas universitarias entre tecnología y salud, yo siempre digo a mis tesistas que cuando logran definir el título de la tesis tienen la mitad del camino avanzado, ¿no? Porque ya hay cierta claridad no solamente de las nociones, sino del marco teórico, de la metodología que va a guiar la investigación. Entonces, un poco aquí la idea es en principio plantear esta articulación entre ética y biopolítica, en principio, qué entendemos por una y por la otra, y luego cómo se articulan, y luego pensar en el referente empírico, que serán prácticas socioeducativas universitarias. ¿Qué entendemos por práctica? ¿Qué entendemos por socioeducativa? ¿Y qué entendemos por esas prácticas dentro de algo que se llama la universidad? Y luego, no todas las prácticas socioeducativas universitarias, sino nos interesa ver esta articulación entre ética y biopolítica en dos elementos sustantivos de la realidad mundial, que son el asunto de la tecnología y la salud. Entonces, digamos, es una articulación dentro de otra articulación, la tecnología y la salud, dentro de la articulación ética y biopolítica. Entonces, empezando por el planteamiento, perdón, por el problema de investigación. Sí, antes un poco abordando lo que está planteando Ana María, creo que es importante, hoy lo discutí en la mañana en mi clase y es un tema que siempre estamos discutiendo, esta relación investigador o sujeto-objeto, ¿no? Investigador-objeto, el famoso marco de referencia, ¿no? O el marco referente, el referente empírico y el marco teórico, digamos, ¿no? El marco conceptual que es una vieja tradición en todas las instituciones educativas plantear esta disyunción o esta separación entre el sujeto de investigación, quien realiza la investigación, y el objeto a investigar. No queremos entrar ni agotar esta discusión aquí. Sabemos que hay, desde la perspectiva fenomenológico-hermenéutica, una serie de debates interesantes sobre esta disyuntiva. Simplemente planteamos que ahí hay algo que no deja de tocarnos, en tanto que el objeto, por llamarlo de algún modo, aquello que es percibido, de alguna manera se constituye desde aquel que lo mira, ¿no? Y no hay una separación, digamos. Esto que estamos haciendo es de una manera muy esquemática, separar objeto de sujeto, pero en realidad el referente empírico no es algo que esté ahí esperando por nosotros para que vengamos a develarlo, ¿no? De ninguna manera, ni tampoco es exclusivo del lenguaje. Ojo,
también ahí mantenemos una cierta diferencia, sobre todo con algunas perspectivas que sujetan el pensamiento exclusivamente al lenguaje o al discurso, como si fuera el lenguaje el soberano y que el sujeto está realmente amarrado del discurso. Ahí hay un debate, simplemente lo quiero dejar abierto. Veo que Gerardo hace una expresión de sonrisa, ahí hay un debate. Me parece que es importante mencionarlo, es una acción teórico-filosófica, no viene al caso, pero sí un poco que quede claro que hay un debate, ¿no? Y bueno, como decía Ana María, este es el tema y las preguntas. Y bueno, un poco vamos a empezar. Yo le decía a Marco, si dejábamos este orden de la presentación, que es el orden en que el PAPIT en la UNAM nos solicitan, o planteábamos otro orden. Decidimos dejarlo como en el original, pero ustedes verán cómo vamos y venimos de las cuestiones metodológicas al problema de investigación, al planteamiento del problema, a la hipótesis, a las preguntas de investigación, etcétera, porque una de las complejidades de empezar una investigación, o uno pues sí, de lo complejo que es iniciar una investigación, es encontrar cómo ese hilo conductor que termina convirtiéndose en el título de la investigación, el hilo conductor que va a amarrar todos los elementos de la investigación, todos los elementos del proyecto. O sea, ¿qué tiene que ver el marco teórico con el referente empírico? Que yo le digo una parcela de la realidad que está ahí, que yo sospecho que ahí hay algo, que hay que pensarlo de una manera distinta, que hay que mirarlo de una manera distinta, pasar del sentido común, digamos, de la doxa a la episteme, pero eso que tiene que ver con las hipótesis, y eso que tiene que ver con los objetivos, y eso que tiene que ver con la metodología. Y el marco teórico. Bueno, hay yo digo como especie de brocheta, ¿no? Donde hay algo que siempre va articulando. Entonces, en ese sentido, a lo mejor ustedes verán que ahora se repiten algunas cosas, pero que tiene que ver justo con esa articulación. Entonces, el problema de investigación, un poco nosotros lo entendemos como lo que yo decía hace un momento, como esa sospecha de la realidad, que yo digo, algo aquí está pasando, que lo que escucho y que lo que veo no me basta para poder comprender eso que yo veo con ojos sospechosos. Camus decía que investigar es aprender a ver de nueva manera, o aprender de nuevo a ver. ¿Y en qué radica esa novedad? O sea, no es ver la misma cosa con los mismos ojos, es ver la misma cosa con ojos distintos. Ahí está, digamos, el carácter del investigador. Por decirles un ejemplo, la cuestión de los feminicidios, o la cuestión del feminismo, o la cuestión del uso de tecnologías en la universidad, o los migrantes, son temas que escuchamos con cierta recurrencia en los medios de comunicación, en el aula, en la calle, en fin, pero ¿cómo un investigador hace de eso un problema de investigación? Para hacer un problema de investigación, en principio, el problema, esto que está aquí planteado, lo que colocamos en la pantalla, en la presentación, tiene que ver con mirar de manera distinta, con unos ojos nuevos, eso que ya está de manera evidente, vamos a decirlo así, que la investigación lo que hace es eso que está evidente, rascar en su profundidad para ver por qué eso es tan evidente, por qué eso es como es, por qué se nos presenta como se nos presenta. Sí, ahora los problemas de investigación, los problemas de investigación son problemas sociohistóricos, ni son exclusivamente problemas mentales que nosotros nos hacemos en nuestros institutos, en nuestras universidades, no son exclusivamente problemas epistemológicos o problemas lógicos o problemas de la razón, ni tampoco son problemas que provengan en el otro extremo de lo que los periodistas dicen o de lo que la doxa o la gente dice. Digamos, ahí hay una relación importante que habría que conjugar. Y para eso, o sea, para plantear, como dice Ana María, escuchamos que hay problemas sociales, que hay problemas políticos, que hay problemas económicos, que hay problemas incluso íntimos, personales, y sin embargo no sabemos cómo acotar, cómo pensar eso. Y de ahí entonces pasamos de un problema en investigación a un planteamiento del problema, que sería el siguiente momento. En el caso nuestro, de la investigación que les estamos presentando,
el planteamiento del problema. Bueno, primero presentamos el problema de Ajá. investigación. Un poco es como resultado de la pandemia causada por la COVID-19, las prácticas socioeducativas universitarias se están transformando en cuanto al uso de tecnología y en relación con las políticas de salud, todo lo que sabemos de las prácticas de sanitización y demás, ¿no? Lo anterior está vinculado con estrategias de políticas gubernamentales que forman parte de una concepción ética y biopolítica de las relaciones entre saber en la universidad y poder en la política. Las relaciones entre ética y biopolítica pasan por diversas actividades sociales, tales como la economía, la política, la tecnología, la salud, la educación y la cultura. Las prácticas socioeducativas universitarias no son ajenas a las condiciones éticas y políticas de los gobiernos. Es evidente que en los últimos años la relación entre política y vida se ha visto transformada y afecta a las prácticas socioeducativas universitarias. Pensar sociológicamente la biopolítica o biopolíticamente la sociología, lo mismo podríamos decir de la educación o la pedagogía, es un desafío, un trabajo ineludible que intenta colocar la mirada en un lugar particular que, como bien señala Foucault, nos remite al propio Aristóteles, ya que para él, para Aristóteles, el hombre era, cito, un animal viviente y además capaz de una existencia política, mientras que para el pensador francés, para Foucault, el hombre moderno es un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida de ser viviente. Por lo que una de las preguntas centrales de la biopolítica es si ésta refiere al poder de la vida o al poder sobre la vida, o a ambas. Ahí se apuntan algunas hipótesis, ¿no? En tal sentido, en el contexto actual de la pandemia, a este proyecto le interesa investigar y pasamos a algunas preguntas. ¿Cómo afectan las formas de gobierno a la vida en la universidad y al mismo tiempo cómo la vida universitaria influye en las formas de gobierno? Dicho de otra manera, ¿cuál es el lugar de las prácticas socioeducativas universitarias en la intersección entre ética, biopolítica, tecnología y salud? O de manera más general, ¿cuál es la relevancia y trascendencia de la universidad en una circunstancia como la que atraviesa el mundo actual? Entonces, digamos, ese es el planteamiento que nos hacemos nosotros en la investigación, nuestro problema de investigación es, hasta acá no hemos dicho gran novedad, estamos como describiendo de los elementos teóricos que tenemos Marco y yo, y con esos elementos teóricos mínimos empezamos a ver un problema, a sospechar un problema. Salud, tecnología, pandemia, universidad, bio, política, algo hay ahí y más o menos articulamos el problema de investigación. Sí, yo creo que es importante decir, ejemplifico, bueno, podría ejemplificar con el coronavirus, pero bueno, ejemplifico con algo que es también de muy reciente aparición, que fue el SIDA. Cuando el SIDA aparece en el mundo, pues ya tenía años de existir lo que hoy denominamos SIDA, ¿no? Sin embargo, no aparecía como un problema de investigación, ni siquiera como un problema científico. Eran un conjunto de síntomas, de condiciones de salud, condiciones de la población que eran difíciles de describir. Y entonces, bueno, fue hasta que alguien lo delimitó dentro de un campo de conocimiento de la salud que se le llamó SIDA. Hoy nosotros queremos llamar o delimitar lo que está sucediendo dentro de la sociedad como biopolítica, ¿no? O sea, como parte de un modo de administrar, de gobernar, de dirigir nuestra vida. Ahí ya pasamos del problema de investigación, o sea, como dice Ana María, percibimos que hay algo que no concuerda con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que vivimos, e inmediatamente procedemos a nombrarlo. Y al nombrarlo lo hacemos desde el sentido común o desde la pura razón. La idea de nombrarlo desde el concepto de ética y biopolítica es porque son conceptos que buscan plantear un problema en el mar o en el caldo de cultivo de un conjunto de teorías que están planteadas ahí, que nos lleven a intentar entender lo que está sucediendo. Nombrar una cosa no quiere decir que la cosa se convierta en su nombre, insisto, insisto en esta idea de que las cosas no son las palabras, ¿no? Una cosa son las palabras y otra cosa son las cosas, ¿no? Y ahí, por más que pensemos que las palabras, efectivamente cuando hablamos, y ahí sí, como dice Wittgenstein, en sus juegos de lenguaje, cuando hablamos,
no hacemos otra cosa que hablar de palabras. Cuando yo hablo de la palabra, cuando menciono la palabra taza, no es que esté hablando de la taza en sí misma, ¿no? Hablo de la palabra taza, ¿no? Las palabras hablan de palabras, no hablan de cosas. Sin embargo, esto no quiere decir que las cosas no tengan su existencia. Eso es lo interesante. Gracias a la existencia de las cosas, las palabras se convierten en cacharros inútiles que siempre están tratando de acercarse a esas cosas. O al revés, ¿no? Digamos, la imposibilidad de aproximarnos a las cosas dimensiona de una manera tremenda a las palabras y a veces creemos que las palabras son lo que las cosas son y realmente no es así, ¿no? Me parece a mí. Pero bueno, esta es una discusión, repito, de carácter fenomenológico, de carácter teórico, pero que tiene que ver con esta diferencia entre el problema de investigación y el planteamiento del problema. Nosotros hemos decidido plantear el problema dentro de un conjunto de conceptos teóricos que existen ahí, no para amarrarlos y sujetarlos a una camisa de fuerza que desde ahí nos explique lo que las cosas son o lo que las palabras quieren significar, sino para poner en tensión aquello que se nos muestra particularmente dentro de la universidad y en especial con respecto a la tecnología y a la salud, que nos parecen que son dos elementos centrales de esta época. Dos elementos que nosotros consideramos que van a ser constitutivos de todo el pensamiento humanístico en lo que resta de este siglo, y no sé si en lo que reste de mucho más tiempo, pero por lo menos a partir de ahora la tecnología. Por eso de pronto uno se pregunta por qué Heidegger o por qué autores como los que estamos leyendo ahora, como Simondon, que su tema principal es la técnica, aparecen como muy relucientes en una época como esta, porque la tecnología se nos ha impuesto de tal manera, o nosotros hemos hecho que la tecnología aparezca de una manera tan fuerte que no podemos eludirla. Y sin duda el otro problema, que es el problema de la salud, de la vida, ¿no? Digamos, de mantener la vida. Sí, y yo nada más para hacer un vínculo con esto que viene de las preguntas, si se escucharon anteriormente, las preguntas que planteamos no necesariamente son estas 4 que están aquí. Yo siempre, o Marco y yo pensamos que cuando uno empieza una investigación y ya sabe la respuesta, no hay mucha investigación que hacer, simplemente habría que dar la respuesta de algo que ya tengo, ¿no? Más bien cuando uno hace una investigación es porque no sabe, ¿no? Es porque no tiene respuestas, es porque no voy a decir bueno, malo, mala tecnología, buena vida, mala vida, buena tecnología, maldito neoliberalismo, buena biopolítica, mala biopolítica. Si parto de ahí como investigador, hay muy poco que hacer, nos parece a nosotros. Más bien, lo que hay que hacer es, permítanme ver con estos instrumentos teóricos, llámese estos biopolítica, gubernamentalidad, cuidado de sí, neoliberalismo, en términos teórico-conceptuales, cómo con esos instrumentos puedo diseccionar la realidad. O sea, puedo ver más allá de lo evidente, dirían los Thundercats, ¿no? Con la espada del augurio, ¿no? O sea, es decir, eso que se me muestra, cómo veo más allá de eso. Y para eso sirven los instrumentos teóricos. Entonces, en ese sentido, planteamos estas preguntas de investigación. ¿Cómo afectan los usos de la tecnología y las políticas de salud a las prácticas socioeducativas universitarias desde la mirada de la ética y la biopolítica? Ahí, con toda la franqueza de no saber qué estamos entendiendo por tecnología, digamos, tenemos elementos mínimos, teórico-conceptuales, pero hay mucho más, y cuando lo ponemos, yo digo, como hacer la prueba del ácido, ¿no? Los conceptos teóricos se prueban como ácido ante la realidad, y la realidad se prueba ante los conceptos teóricos o las nociones teóricas. ¿Qué es tecnología? Parece que cualquiera sabe qué es tecnología, ¿no? O sea, mi celular es tecnología, las computadoras son tecnología, el auto es tecnología. Sí y no, porque son dispositivos tecnológicos, son instrumentos. ¿Qué es la tecné? ¿Qué son los objetos técnicos? ¿Qué son las máquinas? ¿Qué de lo humano hay en lo técnico? ¿Qué de lo técnico hay en lo humano? En fin, surgen una cantidad de preguntas que la palabra y la realidad de la palabra se me diluye. Entonces, no sé qué es tecnología, no sé muy bien qué es política, no sé muy bien qué es ética, ni tampoco biopolítica. Algo sospechamos y por eso lo planteamos, pero parte de la investigación es intentar aprender de una manera mucho más sólida esas nociones. Ahora, esto no quiere decir, perdón, no quiere decir que estemos llamando a una especie de neutralidad valorativa, ¿no? No, de ninguna manera, ¿no? Cuando planteamos
ya desde una perspectiva ético-biopolítica, la relación con la universidad, la tecnología y la salud, estamos bajo ciertos supuestos éticos y biopolíticos. No es lo mismo plantear el problema desde esta perspectiva que plantearla desde el racionalismo crítico, por ejemplo, de Karl Popper, o plantearla incluso desde la perspectiva de la deconstrucción de Derrida, o desde otras formas de análisis, o desde el propio positivismo induccionista, ¿no? Esto conlleva a cierto tipo de valoraciones o a cierto tipo de posicionamientos ético-políticos, ¿no? Lo cual no quiere decir que, como dice Ana María, hagamos una especie de fobia o filia de antemano. Esto es algo con lo que hemos venido luchando de alguna manera en algunos debates que hemos tenido con compañeros más recientemente de América del Sur, argentinos, que hay, digamos, toda una dinámica en las ciencias sociales y en las humanidades que plantea, por decir solamente un ejemplo, al neoliberalismo como el mal de todos los males, ¿no? Pero ya de entrada, ¿no? Cuando de pronto lo que autores que desde los que ellos mismos parten, como Foucault, plantea que hay que ver el neoliberalismo no de entrada como una cuestión maligna que nos ha venido a oprimir, a enriquecerse, que seguramente sí, o el capitalismo, ¿no? Pero que lo que hay que ver, y es lo que a nosotros nos interesa, entre las líneas de investigación, de lo que hemos seguido, son aquellos procesos de subjetivación. Hoy pensamos, más que en procesos de subjetivación, por las lecturas que estamos haciendo, en procesos de individuación, pero ese es otro tema. Dejémoslo como procesos de subjetivación. ¿Cómo es que la ética biopolítica y su relación con el neoliberalismo, no está planteado en ese problema, pero que tiene que ver con la tecnología y la salud, producen cierta subjetividad? Dicho de otra manera, y perdónenme por el abuso, Max Weber en su momento se planteó la relación entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Nosotros pensamos que una de las formas éticas y políticas del actuar, no solo del gobierno, ¿no? Que eso es lo importante de pensar desde la biopolítica, sino también de la sociedad y de los individuos, es algo que se llama como biopolítica, es algo que se denomina como gubernamentalidad. No vamos a entrar en esos detalles de lo que es la gubernamentalidad y cómo se relaciona esa gubernamentalidad con el neoliberalismo. Una de las formas particulares del neoliberalismo, como nos aparece, es la tecnología y otra es la salud, ¿no? A través de la industria de la medicina, a través de los hospitales, a través de toda digamos, el neoliberalismo está vinculado a una serie de prácticas, nos guste o no, que nos introducen de una manera u otra al mercado, incluyendo nuestras actividades como profesores, como académicos, incluyendo nuestras actividades íntimas como padres de familia, como parejas, están muy en relación con el neoliberalismo. A pesar de que nuestro presidente diga que él no es neoliberal, pues es evidente que hay toda una política neoliberal en sus decisiones, porque no hay de otra. Lo que es como si dijera, pues me quiero salir del capitalismo, pues salte, pero ¿a dónde te vas a ir? No hay otra forma de hacer economía. Y la economía fundamental es la neoliberal. Que él haga de un modo, eso es una forma particular de verla, pero no hay una manera de salirse. Claro, él mira, como nuestros colegas sudamericanos, él mira el neoliberalismo, por lo menos discursivamente, como un enemigo, como un enemigo a vencer, él cuando habla de neoliberalismo lo habla desde una perspectiva ideológica. Si nosotros nos proponemos hacer investigación y de entrada planteamos al neoliberalismo o a la tecnología o a los procesos de salud en nuestro país como algo ya negativo, algo que nos hace daño, pues ya estamos planteando las cosas, me parece, de manera equivocada. Digamos que de alguna manera, sin que hagamos trabajo etnográfico, hay un poco que partir de ese aspecto de describir el fenómeno, ¿no? Describirlo, tomar el fenómeno, describirlo, ¿no? No solamente juzgarlo de antemano. Decía Ana María, no es que nos vayamos a enfrentar con una realidad de la que no sepamos nada. Por ahí decía algún hermeneuta, lo que quiero saber he de saberlo ya de antemano, ¿no? Uno no va a la realidad desnudo y sin saber nada. Uno siempre lleva una carga
ideológica, una carga teórica, conceptual, cultural, con la cual va a la realidad. Sin embargo, esa carga teórica, conceptual, de sentido común, esas prenociones, como diría Durkheim, esos preconceptos, son los que deben de ponerse en tela de juicio con esa realidad con la que nos encontramos. Y bueno, esto, digamos, son los supuestos iniciales con los que planteamos nuestra investigación, y estas son las preguntas de investigación. Bueno, leía la primera. La segunda, ¿qué relación existe entre ética y biopolítica como formas de gobierno contemporáneas? ¿Qué prácticas socioeducativas relacionadas con el uso de tecnología y políticas de salud inciden en la vida universitaria? Y 4, ¿qué influencia social, cultural y económica se produce en la universidad con respecto a las formas de gobierno, éticas y biopolíticas? La idea de las preguntas de investigación no es hacer un chorizo de 50 preguntas de investigación, sino más bien agrupar o tratar de englobar lo que interesa investigar, ¿no? En términos teóricos, en términos metodológicos, en términos del referente empírico y, como decíamos al principio, su articulación. Entonces ahí, si ven, a veces presentamos en el título, nos hemos encontrado tesis desde licenciatura hasta doctorado, que el título es una cosa, el índice es otra cosa, el capitulario, y al interior de la tesis es otra cosa. Entonces, no, más bien todo tiene que ir como muy, muy bien armado, muy bien articulado, y esa es pues la idea que acá presentamos. Algunos antecedentes en términos teóricos de la investigación, un poco como lo que hemos trabajado Marco y yo, y lo que se ha trabajado en las investigaciones de biopolítica, en las investigaciones de tecnología y salud, pues son principalmente estos 4 autores: Foucault, Espósito, Agamben y Negri, que los hemos leído. Por ejemplo, Michel Foucault, en una de sus conferencias dictada en Río de Janeiro en 1975, utilizó el concepto de biopolítica en franca referencia a las políticas de medicina social. Esas conferencias se las recomendamos mucho, por cierto, las dictó Foucault en Río de Janeiro. Posteriormente, en 3 de sus cursos, en Defender la Sociedad, en Seguridad, Territorio y Población, que él mismo dijo, yo este curso le debía haber llamado Gubernamentalidad, y el otro curso, El Nacimiento de la Biopolítica, desarrolla dicha noción con respecto a la economía política y en particular con el neoliberalismo. Entonces, si se dan cuenta, ya en este primer antecedente, cuando pensamos en la noción de biopolítica con Foucault, viene todo un arsenal teórico de conceptos que nos permiten diseccionar con mucha más fineza, con mucha más cuidado, esa realidad de la relación entre tecnología y salud. Sí, digamos que Foucault es fundador de discurso. Así como Freud funda el psicoanálisis, así como Darwin funda el evolucionismo en biología, así como muchos otros autores, o Wittgenstein mismo funda la teoría de la filosofía del lenguaje, Michel Foucault funda una forma de análisis histórica que relaciona la historia con el poder y con la verdad y con el saber. Y nos parece que a partir de Foucault, gente como Roberto Espósito, Agamben, Negri, amplían los conceptos, porque si ustedes me preguntan qué dice Espósito, qué dice Agamben y qué dice Negri, son 3 cosas diferentes con respecto a la biopolítica. Son 3 posturas muy distintas con respecto a la biopolítica. La primera, yo diría que es una postura pues, cultural, una postura que está relacionada con el concepto de inmunidad, sobre todo, en el caso de Espósito. La segunda, por supuesto, con el concepto de estado de excepción. Y la tercera, con el concepto de biopoder como fuerza alternativa en contra de la biopolítica. Por ejemplo, Negri parte de una postura muy yo diría ideológica, no lo juzgo mal, en donde de antemano considera que la biopolítica es algo negativo que nos daña, y que entonces el biopoder será la forma de organización del superproletariado para liberarnos de la biopolítica. La biopolítica como una forma de que las clases sociales poderosas se adueñan de los débiles, ¿no? Negri, pues un poco también, en el sentido, no lo plantea Agamben no lo plantea como Negri, sino que lo plantea que hay una especie de estado de excepción, un estado que busca controlar, someter a los individuos hasta llevarlos a una especie de vida nuda, ¿no? Casi convertidos en zombies o en animales. Y Espósito, la relación entre comunidad e inmunidad,
que es una relación, me parece a mí, desde una perspectiva mucho más dialéctica, en donde opone estas condiciones de inmunidad, pero él no ve a la inmunidad como algo negativo ni como algo positivo. Los conceptos de Expósito siempre son, nos parece que son los con los que más nos sentimos identificados, siempre son de tensión, no son deterministas, no son fundamentalistas, frente a los de Agamben y de Negri, que nos parecen más fundamentalistas. Expósito, por ejemplo, cuando habla de la melancolía, dice hay dos tipos de melancolía: la melancolía gris, la melancolía que nos deprime, y la melancolía que nos hace alegres, que nos hace estar un poco locuaces, ¿no? Pero que finalmente es una forma de melancolía. Son los dos extremos de la melancolía que están presentes en nuestra vida. Bueno, son los autores de los que partimos, ¿no? Ajá. Y como pueden ver, no todos están como en el mismo línea, pero los cuatro nos dan elementos para pensar nuestro objeto de estudio. Y luego como unos antecedentes más como más cercanos, más de autores o de gente que ha trabajado el asunto. Por ejemplo, con biopolítica y ética está el trabajo en Brasil de Alfredo Veiga Neto, que sobre todo Alfredo trabaja cuestiones relacionadas con la educación y es un extraordinario lector de Foucault. Está también el trabajo de Edgardo Castro, que es un traductor, es uno de los traductores de Foucault en siglo XXI, que tiene el diccionario Foucault, que es muy útil para abordar la obra de Foucault. Está un colega italiano, Sandro Quignola, que también le ha dedicado buena parte de su trabajo a Foucault y en particular a la biopolítica. Nosotros que algo hemos escrito sobre biopolítica. En el tema de tecnología y salud está Alberto Constante, Daniel Cabrera, los colegas de la UAM, los dos primeros son de la UNAM, los otros son de la UAM, Daniel Hernández y Gladys Ortiz, y nosotros algo empezamos a trabajar con Springer en el asunto de tecnología. Bueno, Daniel Cabrera es de España. Daniel Cabrera y Alberto Constante, perdón, sí es cierto, yo ya les digo que es de la UNAM, Daniel Cabrera. No. Y salud, bueno, Alejandro Payá, Marco Jiménez y yo que tenemos, digamos, tenemos algunas experiencias, reflexiones sobre el tema. Entonces, eso también como que no es algo que se nos acaba de ocurrir, sino que ya tenemos algunos años junto con este grupo de colegas investigando o pensando el tema, ¿no? Todo esto con relación a lo que les estamos proponiendo a ustedes, compañeros del instituto, del seminario de Gerardo, Fabio y demás compañeros que nos están escuchando, con el propósito de presentarles, por un lado, la metodología, por qué lo presentamos así y qué es lo que nos interesa. Por un lado, la propuesta metodológica, y por otro lado, qué es lo que estamos tratando de averiguar en nuestro proyecto. Y luego aquí hay una cosa que a nosotros siempre nos interesa mucho, como estar todo el tiempo trabajando, a los que hacemos investigación educativa o los que trabajamos investigación en humanidades y ciencias sociales, este asunto del planteamiento del problema. Muchas veces, al menos nosotros nos hemos encontrado con algunos tesistas de todos los niveles que confunden el planteamiento del problema con una situación problemática, ¿no? No es lo mismo pensar esta cuestión de la biopolítica en articulación con la ética para la tecnología y la salud, que plantear un problema como situación problemática en el sentido de cómo preparar o cómo producir las vacunas y distribuirlas en México, ¿no? Las vacunas contra el COVID, contra la COVID-19. O sea, hay situaciones problemáticas que son, digámoslo así, como el terreno superficial sobre la cual nosotros vemos que hay algo ahí como que podemos plantear como un problema de investigación. No sé si soy clara, ¿no? La situación problemática es muy probablemente, quizás en términos cuantitativos, los números que nos arrojan, por ejemplo, 10,000 muertos, ¿no? 10,000 muertos en México. Ajá. ¿Qué hago con eso en términos de un planteamiento de problema? ¿Qué hago con las cifras para plantear un problema? Las cifras en sí mismas, no, a nosotros como investigadores en humanidades, no nos dicen mucho si no las problematizamos, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, ¿qué implica 10,000 muertos de coronavirus en un país como este, en una situación como, y sobre todo, vamos a pensarlo así, en términos de gubernamentalidad?
en términos de control de la vida de las poblaciones, en términos de del control sobre la vida o el control de la vida. ¿Quién se impone? ¿La tecnología al virus? ¿El virus a la tecnología? ¿Cómo eso transforma la vida? Es decir, el dato hay que problematizarlo. Entonces, ese es el planteamiento del problema, vamos a decirlo así, es la realidad superficial, evidente, llana, que pueden ser quizás algunos incluso datos estadísticos duros. Eso, ¿cómo lo problematizamos? ¿Cómo lo pensamos? Y de ahí surge en lo que nosotros llamamos el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es un tamiz, una coladera, algo por el cual hacemos pasar, una malla por la cual hacemos pasar algo que nosotros consideramos una situación problemática, ¿no? Muchas veces, bueno, ahora en el posgrado de pedagogía de acá de la UNAM, cuando entrevistamos a los estudiantes de doctorado, se les hace esa distinción, porque es muy frecuente que los estudiantes lleguen con un problema de investigación, pero que no pasen del problema de investigación al planteamiento del problema. No saben cómo plantear el problema. Y no saben cómo plantear el problema porque no tienen la menor idea de lo que es la conceptualización, de lo que es pensar a través de conceptos, lo que están planteando. Entonces, ¿cómo enseñar inglés a los alumnos de primer grado de la escuela primaria? Pues eso es un problema, pues que a lo mejor, sí, un poco como lo plantea la UNESCO, ¿no? Cuando uno lee los informes de la UNESCO, realmente que son un poco como decía yo pensé que me había exagerado en un documento que elaboré hace algunos años que decía que era una especie como de mafia. ¿Cómo se te atreve, te ocurre decirle a la UNESCO? Pero luego cuando leí que Expósito también les decía a la ONU, a la OMS y a la UNESCO que era una especie de criminales organizados, dije, a lo mejor hasta me fui despacio, ¿no? Porque, por ejemplo, perdón por el tiempo, pero la UNESCO, en el informe ¿cómo se llama? Bueno, un informe sobre la educación. La educación encierra un tesoro. Bueno, la educación encierra un tesoro, en fin, así se llama mi texto, es una crítica. Y así se llama el informe. Y así se llama el informe de la UNESCO. Dice, ¿cómo hacer para que Juanito, que no puede entender las letras, pueda entender las letras, ¿no? Entonces, la famosa respuesta es pasar a Juanito de la última fila a la primera fila y después de 10 días de ver que lo que hacía Juanito, vieron cómo Juanito se pasó y además se le consiguieron unos lentes, fue maravilloso, ¿no? Se resolvió el problema que Juanito tenía al no poder, y así se lo ponen a uno como el gran problema de investigación y como la gran solución que la UNESCO da para atender los problemas educativos en el mundo, ¿no? O cómo hacer para que un niño de la sierra se comprometa, pues que tiene que invertir en educación, ir al banco, sacar una beca, en fin. Bueno, eso realmente no están planteando un problema de manera seria, están planteando formas, situaciones para resolverlas de manera pues muy cotidiana, y que eso no es un problema, no es una investigación en términos científicos o en términos académicos o rigurosos como nosotros pensamos que debe hacerse, y que es muy frecuente en la UNAM y en todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Sí, entonces, bueno, aquí en el planteamiento del problema decimos la relación entre las formas de gobierno y la vida universitaria constituyen una intersección que no deja de ser objeto de interés permanente para el pensamiento de las ciencias sociales y las humanidades. Quizás dos textos emblemáticos en este enlace lo representan. Por un lado, el libro de El conflicto de las facultades de Kant. Si miran, ya ahí hay cuestiones teóricas para hacer el planteamiento, de 1798, y en otro extremo, Los herederos, los estudiantes y la cultura, de Bourdieu y Passerón, en 1964. Hoy los límites disciplinarios no son claros, la vida misma obliga a pensar de modo transdisciplinario. El pensamiento y la realidad no son cosas separadas, el uso de tecnología representa problemas que van más allá de la ingeniería y del saber utilitario, así como las políticas de salud desplegadas por los gobiernos no son exclusivamente asuntos médicos o de aplicación técnica de conocimientos científicos sobre la vida. La ética y la biopolítica, como formas de gobierno y de control sobre la vida, son dos nociones teórico-filosóficas que permiten pensar la realidad, sobre todo si se les considera más allá de filias o fobias, es decir, ambos conceptos sirven para extraer de la realidad práctica y empírica lo que es posible pensar, problematizar. Y bueno, planteamos algunas otras cuestiones de Kant, dice ser parte del supuesto, a ver, no veo esa parte. Sí, un poco, volviendo a aquella frase que leía Ana María, que nos gusta mucho a nosotros, que formula Foucault, recurriendo a Aristóteles, cuando Aristóteles dice
palabras más, palabras menos, que la vida del hombre El hombre es un animal político. ha sido posible gracias a que el hombre es un animal político. Es decir, para Aristóteles ha sido posible nuestra vida social, sociable, nuestra vida en general, gracias a que somos un animal político. Y Foucault dice, efectivamente, somos un animal político, pero en esa política, en la política que hoy hacemos como hombres, como individuos, como sujetos, como estados, como sociedades, como comunidades, está puesta en entredicho nuestra propia condición de hombres. Entonces, bueno, no está diciendo nada, no está diciendo se va a acabar la vida. Foucault no es de los que le guste andar diciendo que el sol se va a acabar y que el mundo se va a acabar. No hace ese tipo de metafísica, si es que hace alguna, pero lo que nos está planteando es que nuestra vida, como la conocemos, está puesta en entredicho por el tipo de política que hoy se hace, ¿no? Puesta en entredicho no quiere decir que para bien o para mal. Parece que esta forma en cómo se hace la política, que llamémosle biopolítica, está llamada a cambiar, a modificar nuestras relaciones sociales, políticas, tecnológicas, de salud, y que eso pone en riesgo, o por lo menos sí pone en riesgo lo que conocemos de la vida política, que hasta con Aristóteles o más después de Aristóteles conocíamos, ¿no? Sí, porque digamos aquí está incluso la posibilidad de pensar algo que muy pocos de nosotros lo pensamos, que es el propio cuerpo. Nunca nosotros, o muy difícilmente, cada mañana abrimos los ojos y decimos somos una maquinaria inimaginable. Yo uso el término de Simondon, de máquina, ¿no? O sea, el cuerpo es una máquina viviente extraordinaria y esa máquina viviente produce energía y consume energía y consume otros cuerpos y consume otras energías. Es decir, no es una cosa solamente en términos de política de partidos políticos o de Morena y Andrés Manuel o del PRI o del PAN o del Brexit o de si alguien como Trump gobierna, de qué manera una potencia como Estados Unidos, sino que en esas formas de control de la población, de gobierno, de políticas públicas, de políticas de salud, de políticas educativas, está puesta en juego como producción de energía vital el propio cuerpo, ¿no? Ese es el asunto que a nosotros, por ejemplo, estas cuestiones que parecieran o que son de ciencia ficción, no solo Asimov, sino Philip K. Dick y otros, sueñan los androides con ovejas eléctricas, con los androides Matrix, ¿no? Quizás muchos de ustedes han visto Matrix o han visto Blade Runner, ¿no? Las dos. Eso ya no es tan de la ficción, ¿no? Ya somos también eso. ¿Dónde está la memoria, pedagogos o gente de educación? ¿Dónde está la cuestión de la memoria? ¿Dónde está la significación? ¿Dónde está la enseñanza? ¿En qué radica la enseñanza? Como decía Marco, los procesos de subjetivación. ¿Qué es eso de un sujeto pensado como Blade Runner o pensado como Matrix? Esto estamos quizás en un giro genealógico, ahorita lo vamos a ver con las cuestiones metodológicas, donde a lo mejor no alcanzamos a ver mucho de lo que estamos viviendo, ¿no? De lo que estamos como en el ojo del huracán. Pero vamos a decirlo así, la vida no es una cosa que está allá en la célula, en una cosa aparte, sino la vida es esta máquina que es un cuerpo que se consume en los dos sentidos, la idea del consumo, que se consume de que se gasta, de gasto económico, que también se invierte, ¿no? Como cuestión económica, y se consume como el agotamiento, ¿no? Del agotamiento de la energía. En fin, entonces, el planteamiento del problema, decimos nosotros aquí, lo que en este proyecto se pretende es problematizar la relación que se establece entre el uso de tecnologías y políticas de salud con respecto a las prácticas socioeducativas universitarias, descritas y analizadas a través de conceptos éticos y biopolíticos. Se parte del supuesto de que en las últimas décadas el vertiginoso uso de tecnologías y las políticas de salud de los diferentes gobiernos han alterado las prácticas socioeducativas universitarias y que simultáneamente la universidad
no solo se ha transformado a sí misma, sino que ha contribuido a modificar su entorno de un modo que aún es desconocido. La reciente pandemia ha acelerado dichos procesos, ¿no? Entonces nosotros aquí nos preguntábamos cuando planteábamos el problema que no solamente es un asunto de tecnología y salud que incide en la universidad, o en las prácticas universitarias, sino que también las prácticas universitarias, las formas de investigación universitaria, la academia, la enseñanza universitaria incide en las políticas de salud y la tecnología, ¿no? Entonces, algunas contribuciones que nosotros pensamos de que puede hacer el proyecto, pues son estas 10 que mencionamos aquí, ¿no? Por un lado, en México, el estudio sobre biopolítica es un área de reciente interés, entonces quizás esta investigación pueda impulsar algunas investigaciones al respecto. Un vínculo teórico entre biopolítica y educación, aunque haya algunos antecedentes, habría que fortalecer ese vínculo. El carácter transdisciplinario, que como ven, no nada más es un asunto de pedagogos o sociólogos, sino por supuesto de médicos, de ingenieros, de filósofos, en fin, ¿no? O sea, incluso gente de las ciencias de biología o matemática, que nos interesa mucho trabajar con ellos, cómo ven ellos este problema, ¿no? 4, un vínculo con proyectos de investigación en Latinoamérica, como este grupo que se acaba recién de formar sobre el seminario de biopolítica en Latinoamérica. En fin, algunas cuestiones del impacto editorial que pudiéramos publicar, no solamente algunos libros, sino dirigir algunos dossiers en algunas revistas que le llaman ahora de un cuartil 3 o 4, ¿no? De impacto y tal, pues vamos a intentar impactar, ¿no? En ese sentido, ¿no? El otro impacto importante radica en la formación de investigadores, académicos y estudiantes a través de los seminarios y las actividades conjuntas del proyecto con los colegas latinoamericanos. Aunque ven que trabajamos, por ejemplo, con gente de Italia, con Sandro Quiñola o con Victoria Borsó, y que trabajamos con gente como Daniel Cabrera en España, mucho nos interesa también el trabajo que hemos hecho aquí en Latinoamérica con Argentina, Brasil, Colombia, Chile particularmente, ¿no? Una séptima contribución del proyecto es una de las metas en contribuir a la toma de decisiones en políticas socioeducativas universitarias respecto a la relación entre tecnología y salud a través del uso de las redes sociales, como actualmente lo hace el proyecto Foucault en la web Latinoamérica, ¿no? No como tal de ir a las cámaras de senadores o de diputados y decirles, miren, así está el asunto de la biopolítica, la tecnología y la salud, pero poder tener alguna... Perdón, quienes han hecho eso son los periodistas. En México, como en todo el mundo, a los periodistas les gusta escuchar, y bueno, y es una pena porque luego Sí. algunos colegas o algunos estudiantes toman los conceptos así. Y hace algunos días escuchamos que un periodista fue con López-Gatell y le dijo, es que eso que están haciendo ustedes es biopolítica, porque hacer vivir y dejar morir, bueno, fuera de contexto, no nos interesa, así como los periodistas debían de ser más cuidadosos con el uso de los conceptos académicos. Sí. Nosotros como académicos tendríamos que ser muy cuidadosos con mezclar, digamos, cuestiones de carácter político con las cuestiones académicas. No queremos decir que no tenga nada que ver, por supuesto, están relacionadas, pero yo siempre he pensado, nosotros siempre hemos pensado que la universidad, el propósito fundamental de las universidades es enseñar a pensar. Ya si de ahí podemos hacer un proyecto para mejorar el problema de los migrantes, para ayudar al municipio de Ensenada, de Tijuana o de Tuxtla Gutiérrez, o ustedes quieran, para que resuelva el problema de la migración. Bueno, es otra cosa, pero eso es chamba de los municipios, de los alcaldes, de los diputados, pero no es chamba de una universidad. Bueno, luego las universidades para poder sobrevivir venden ese tipo de proyectos, pero ahí tienen a los profesores haciendo chamba de diputado, cuando en realidad pues no es el propósito, ¿no? Las universidades, sean estas públicas o privadas, y esto ahí también un poco como lo dice Foucault con respecto a la salud, toda la salud, las medidas de salud son públicas, aunque se atiendan en hospitales o en instituciones de financiamiento privado. Para nosotros, todas las universidades son públicas, aunque su financiamiento sea privado. O sea, una universidad cualquiera que sea de las que se llaman privadas, tiene un sentido público. No es una cofradía de unos cuantos ahí encerrados. Eso lo hace uno en la familia, ¿no?
ni digamos, yo pienso que la Panamericana, que son las universidades más restringidas, o algunas otras que son muy pequeñitas o muy cerradas, pues digo, la Panamericana, pensando en el Opus Dei, que son bastante herméticas, ni aún la Panamericana, que es privada, deja de tener intereses públicos, porque lo que se hace en una universidad siempre será público, aunque sea de financiamiento privado, ¿no? Y por supuesto, si es financiamiento público, con mucha más razón. De ahí por eso que es importante reconocer que los estímulos a los investigadores nacionales, si sean de universidades privadas o públicas, deben ser igual. Una cosa es eso y otra cosa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿no? Pero bueno, sí, y bueno, ¿cómo estamos de tiempo, Gerardo? Pues llevamos alrededor de 50 minutos. Ustedes si consideran que unos 10, 15, yo creo que estaría bien para pasar. Para ir cerrando, para ir cerrando. Bueno, esta octava contribución es un poco en introducir en los planes y programas de estudio reflexiones sobre ética y biopolítica como un planteamiento fundamental en el debate actual. Vamos a decir, no necesariamente que se haga un currículum transversal, pero sí empezar a tomar en cuenta que no están alejados los contenidos de los planes y programas de estudios de todas las carreras universitarias de temas como estos que planteamos de biopolítica, de tecnología y de salud. Sí, así como se han incluido, me parece positivo, aunque todavía no está muy claro cómo, pero aquí en la UNAM se han incluido problemas de género, o sea, pero en la Facultad de Filosofía, todas las carreras ya incluyeron una materia de género. Obligatoria. Así me parece que tendrá que incluirse problemas de tecnología y de salud. En todo proyecto curricular, en todas las universidades, tendrá que haber proyectos, ya seas ingeniero, seas abogado, seas químico, seas biólogo, seas sociólogo, seas pedagogo, seas de letras, proyectos que tengan una malla curricular que atraviese en algún momento con cuestiones de género, de tecnología y de salud. Y eso en dos sentidos. En un sentido como universitarios, que nuestro trabajo es el pensamiento, la crítica, las preguntas a la realidad, colocar algunas nociones como para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnología, de salud, de biopolítica, de ética, y al mismo tiempo para tener una postura crítica ante eso. O sea, no nada más por tener una materia de género o por tener una materia de biopolítica, por llamarla de alguna manera, como ejemplos, nos vamos a hacer filios o fóbicos a una y a otra, ¿no? Sino más bien como para tener una postura crítica del hacer disciplinario desde ciertas nociones de la biopolítica. Sí, no para que todos nos hagamos tecnólogos, feministas o teóricos de la salud, sino para que sepamos, para que podamos discutir, para que podamos hablar sobre esos temas que muchas veces se hablan desde el nivel más básico del sentido común y que no se trabajan en la universidad. Es uno de los propósitos de las contribuciones que pretende la investigación. Y los dos últimos, pues uno, conformar una masa crítica de investigadores en México sobre la articulación entre ética, biopolítica y educación. Y la última, en términos metodológicos, el carácter pragmático de la investigación permitirá a quienes toman decisiones en política educativa superior reconocer focos críticos en el uso de tecnologías y las políticas de salud. Y bueno, el siguiente, que serían algunas hipótesis y objetivos de la investigación. A manera de hipótesis, la transformación de las prácticas socioeducativas universitarias a través del uso de tecnologías y políticas de salud condicionan desde una perspectiva crítica las formas de control biopolítico. Ahí hay una hipótesis. Algunos lineamientos o condiciones generales de trabajo que presentamos, pero que aquí no, para no quitar más tiempo, no llevarnos más tiempo, pues serían, pasamos directamente a los objetivos. El general sería ese, describir y analizar el impacto del uso de las tecnologías y de las políticas de salud en las prácticas socioeducativas universitarias desde la ética y biopolítica como una perspectiva teórico-conceptual, y tenemos algunos específicos que no los vamos a presentar aquí. Finalmente, esta cuestión de la estrategia y el método, que nosotros distinguimos entre procedimiento, vamos a decirlo así,
y metodología de investigación, ¿no? La estrategia sería general del proyecto, está dividida en 3 partes, no lo alcanzo a ver ahí, no sé si tú lo... Sí, dice, la estrategia general del proyecto está dividida en 3 partes que nos permiten alcanzar el objetivo de la investigación. 1, conformar una masa crítica. 2, reunir información documental. Y 3, conocer las experiencias de la vida, conocer las experiencias de vida de informantes. Digamos, pensamos trabajar en esos tres grandes niveles. Yo como sociólogo lo puedo decir, siempre para mí Marcel Mauss ha sido un eje en mi formación como sociólogo. Marcel Mauss, o Mauss, como ustedes quieran decirle, el heredero de Durkheim, planteaba que toda metodología implicaba 3 niveles: el nivel macro, el nivel general, el nivel de los datos, el nivel de la información, el nivel de la geografía, de lo material, ¿no? De los datos sensuales y del censo. El segundo nivel era, en toda investigación en ciencias sociales, en humanidades, tendría que ver también con los aspectos éticos, morales, el tipo de convenios, el tipo de articulaciones legales, el tipo de articulaciones morales que establece una sociedad en un determinado momento, ¿no? O sea, primero lo material, por llamarlo así, luego lo moral o lo ético, ¿no? Los acuerdos, la constitución política, el tipo de reglamentos, de instituciones que se conforman en un determinado lugar. Y por último, y lo dice, y Marcel Mauss lo insiste mucho en esto, la parte íntima, desde lo material general hasta las lágrimas y el sudor. Si no podemos llegar a los sujetos particulares, cualquier investigación está coja, le falta algo, ¿no? Porque generalmente muchas investigaciones se quedan en la visión macro, pero que no reconocen los aspectos particulares, o se quedan en los aspectos particulares sin reconocer las estructuras generales. Entonces, bueno, nuestra investigación de un modo u otro pretende deambular por estos 3 caminos. Los métodos tenemos, ya, si se fijan, una diferencia que nosotros distinguimos entre estrategia más de procedimiento, quizás de estudio de campo, en fin, de información documental, con los métodos o la metodología, que ya es más de corte teórico, genealógico en este caso, el tipo ideal y el etnográfico. El genealógico, pues siguiendo a Foucault, un poco lo que yo digo como giros genealógicos, que tiene que ver con el momento en el que las prácticas en lo cotidiano, en la vida de todos los días, empieza a pasar cosas que no nos damos cuenta que se está dando un giro a la vida, en la vida o a la historia. Digamos, a nosotros nos parece que en esta articulación en ética y biopolítica podemos mirar ciertos rasgos de ese giro, de ese cambio, que nos permiten un poco ver qué hemos hecho, lo que dice Foucault, que nos hace hacer lo que hacemos e intentar no predecir por ningún momento el futuro, ni mucho menos, sino lo que dice Foucault, un diagnóstico del presente, ¿no? Es un diagnóstico del presente. La genealogía es para Foucault, como lo dice en algún momento, la conjunción de los conocimientos eruditos con los conocimientos locales. Y cuando dice conocimientos eruditos no se refiere al especialista en química cuántica, no, se refiere a aquellos que saben, que tienen conocimientos específicos, como, por ejemplo, una partera, ¿no? Ella es una erudita, ¿no? Las parteras son eruditas. Los que arreglan las computadoras. Se las que arreglan las computadoras. Con los conocimientos que en esa localidad, que en ese espacio se tienen. ¿Y cómo se conjugan? La genealogía es enemiga de los orígenes. Se parte del hecho de que no hay ningún origen. Y la genealogía se sustenta en las relaciones de poder. Toda relación genealógica es una relación de poder. No es que esto avanzó porque era mucho mejor que el otro, pues era mucho mejor porque había espada, rifles, guerras que permitieron que tal conocimiento fuera puesto en práctica y no otro, ¿no? O sea, la genealogía no es un cuento de hadas. La genealogía son relaciones de poder entre sujetos. Es sangre y fuego. Esa es la genealogía y es lo que nos enseña Foucault. El tipo ideal es un modo de contrastación. Dice Durkheim, que no es precisamente el que habla de tipo ideal, el que habla de tipo ideal es Weber, pero dice Durkheim, y me parece que viene al caso, que así como para las ciencias naturales
el laboratorio es el medio fundamental, para las ciencias sociales la analogía es el medio más natural. O sea, mientras el biólogo experimenta, el sociólogo hace analogías. El tipo ideal es una invitación a hacer la analogía entre lo que se supone que es algo con lo que la propuesta. Por ejemplo, no hay nada mejor que un tipo ideal que un plan de estudios, ¿no? Ese es un tipo ideal, ¿no? Esa es una propuesta. Y la etnografía finalmente servirá como un método de recolección, de aproximación a los fenómenos desde... Estábamos pensando o estamos considerando entrevistas semiestructuradas a esto que llamamos los informantes clave, ¿no? Algunos informantes clave que pueden ser autoridades, profesores, en fin, universitarios, para poder contrastar también la información. Aquí no está presentado, pero, por ejemplo, cada uno de los métodos genealógico, tipo ideal y etnográfico lo vinculamos de manera directa con los objetivos específicos y con elementos muy particulares del marco teórico. Ahí es donde, aquí no se ve de manera clara, pero sí vamos viendo cómo cada método se relaciona con algún objetivo. Y eso pues sería... Eso fue todo. Yo quisiera simplemente, si me das permiso, Gerardo, hacer la síntesis de lo que tratamos de exponer en esta tarde. Con este esquema que tenemos, tratamos de hablar dentro de este proyecto que les presentamos de la diferencia entre problema de investigación y planteamiento del problema. El problema de investigación, como ya lo dijimos, es algo que se nos presenta como irregular, anómalo, sospechoso, como diría Ana María, y el planteamiento del problema es el intentar pasar por una malla, por una matriz, por una coladera conceptual, teórica, de las ciencias sociales, digamos, este tipo de problemas que se nos presentan, ¿no? Hablamos también de lo que es el objeto de estudio, de que el objeto de estudio no es precisamente el estudio del objeto, no es el referente empírico, sino es la relación entre lo que queremos observar, lo que estamos problematizando, ¿no? En este caso, la ética biopolítica, en las relaciones ética biopolítica y en la tecnología y salud en un medio específico que es la universidad. Nuestro objeto de estudio es la relación entre ética y biopolítica, entre ética biopolítica y tecnología y salud en un medio particular que es la universidad. El marco teórico, pues ya de un modo u otro lo hemos hablado. La justificación del problema sí refiere mucho más a lo que es el problema de investigación. Digamos, es el situar en un momento histórico, social. Perdón, el marco teórico, que algo hablamos de Foucault, de Espósito, de Negri, de Agamben, y con los teóricos de la tecnología o de la técnica, por un lado Heidegger y por otro lado que estamos trabajando a Simondon, ¿no? O sea, son como los autores eje para esta investigación. Sí. Que nos permiten pensar. Digo, yo sé que si estuviera escuchándonos y si nos está escuchando un antropólogo, va a decir, ¿cómo? El marco teórico es una camisa de fuerza que no les va a permitir pensar, porque la teoría lo que tiene que hacer es realmente ir a la realidad y ahí en la realidad surgen los... Sí, estamos de acuerdo, pero bueno, esto digamos es un esquema, es un machote, es un protocolo, es un patrón. La justificación del problema, que es nada más y nada menos que buscar los elementos de la realidad, ¿no?, concreta, que nos permitan justificar que efectivamente hay analfabetos, hay migrantes, hay enfermos de COVID, hay enfermos de SIDA, y cuántos son, y dónde están, y cómo están. Eso es la justificación del problema. El marco contextual, digamos, abre mucho, un marco contextual desde cuestiones jurídicas, económicas, antropológicas, culturales, depende por dónde queramos ir conduciendo nuestra investigación. El referente empírico, pues ya lo dijimos, en el caso nuestro, pues tiene que ver con las prácticas que se llevan a cabo en las universidades, qué tipo de planes de estudio, cómo están organizados los programas, en fin, y otras cosas más. La metodología fue lo último que explicamos, no como procedimiento, sino más bien como la conjunción entre epistemología, procedimiento y teoría, como un aspecto heurístico, digamos, como una manera de aprender la realidad. El objetivo, la pregunta de investigación, el esquema de investigación y las referencias, digamos, son los temas, pero que son los temas que incluyen todo protocolo de investigación y toda metodología para nosotros. Pues bueno, eso es lo que muy rápida y quizás atropelladamente les pudimos presentar, pero bueno. Gracias. Gracias.
Marco y Ana, pues muchas gracias, en verdad gracias. Siempre es un gusto escucharles. Recordaba yo pues las charlas y los intercambios, los reenvíos simbólicos, dirían por ahí con el querido grupo de análisis político y discurso, por supuesto con ustedes en algún momento entre el 2012 y 2014 en la UNAM. TIFE. Bueno, también agradezco que hayan compartido la configuración de su trabajo de investigación, pero al mismo tiempo que nos fueron ofreciendo pistas para pensar eso precisamente, cómo configurar un trabajo de investigación, las distintas posibilidades desde el planteamiento del problema, los referentes teóricos, los referentes metodológicos. A mi juicio, esto es valioso porque permite a los estudiantes de posgrado que nos acompañan el día de hoy, sobre todo a los estudiantes de maestría que están por concluir el primer cuatrimestre de 6, pues ampliar su registro ontoepistemológico en cuanto a la hechura de investigación educativa, de proyectos de investigación educativa. Eso para mí es muy valioso. 4 son los aspectos que quiero resaltar, que me resultaron de mayor interés en esta charla que ustedes plantean. En primer lugar, el carácter ético-político del investigador o de la investigadora, de los investigadores, de los equipos, de esas relaciones también con otros, la condición sociohistórica de los problemas de investigación, de cómo han sido configurados, han sido pensados, cómo pueden despensarse también, cómo pueden, digamos, intentar sedimentar eso que se ha dado, digamos, por sentado. En un tercer punto, la dimensión teórico-conceptual dentro de la investigación educativa y, bueno, pues por supuesto la congruencia epistemo-metodológica que presentan, digamos, como un elemento clave para cuidar dentro de esta hechura. Hay una pregunta en redes sociales y es con la que quiero arrancar. Inicia con un comentario y luego con una pregunta. Le agradecemos a Irving Peralta que se dé el tiempo de escucharnos, de ver el trabajo del instituto y bueno, de los colegas Ana y Marco. Dice así: buen día, doctora Ana y doctor Marco, agradezco su intervención. Ha sido muy interesante. Al respecto, me gustaría preguntar ¿qué podemos entender? Voy a dejar aquí en el chat para que ustedes la puedan ver. ¿Qué podemos entender como políticas socioeducativas y de qué manera contribuyen en el reconocimiento y la valoración de la diferencia cultural y lingüística? Muchas gracias. Entonces, ahí hay una pregunta que podríamos cuya respuesta podríamos ir elaborando y también me gustaría invitar a la gente que nos siga que puedan plantear sus preguntas, pero también a quienes están en esta sala para que puedan hacer uso del micrófono, planteando alguna reflexión, planteando algunas dudas, los estudiantes de maestría, los colegas que nos siguen, que están siempre muy atentos a las actividades del instituto. Entonces, no sé si alguien quiera hacer uso de la voz para poder arrancar, digamos, esta tanda de preguntas, comentarios, reflexiones. Adelante. Rápidamente, bueno, ya no queremos entretenerlos más, yo creo que sería importante escucharlos. A mí se me pasó, bueno, a nosotros se nos pasó comentar algo, por lo cual creo que también estamos en esta conferencia, en esta plática con ustedes, y que alude directamente a Gerardo Malaga, y tiene que ver con el libro de bioregulación. Uno de los motivos que nos entusiasmó mucho cuando, y por supuesto de Fabio, que está aquí también presente, pero que creo que además lo hemos comentado con Gerardo, porque hemos estado en mayor contacto, es que cuando vimos el libro y que el tema era la bioregulación, sentimos que había muchos puntos de encuentro y por eso nos pareció que era pertinente, pues no solo presentar el proyecto, que probablemente fuera también de interés no solo para Gerardo, sino también para ustedes. Y bueno, como decía Gerardo, ya un poco pasando a la pregunta, a los comentarios que hacía Gerardo, ubicar en términos sociohistóricos el problema de investigación, nuestro proyecto de investigación, ha sido siempre un interés muy, muy de nosotros. Incluso yo que me dedico un poco más a aspectos de la filosofía, bueno, y la propia Ana también, de la filosofía de la educación, ella con una formación pedagógica y yo con una formación como sociólogo, pero no creo que se deban solo a nuestras formaciones, sino a un interés que incluso en algunos colegas filósofos hemos encontrado, es que en la actualidad todo debate de las humanidades, del pensamiento en general, ya difícilmente
puede encontrar motivos exclusivamente disciplinarios. Hemos pasado a un tipo de reflexión transdisciplinaria que nos obliga a pensar conjuntamente. Y no me refiero solamente a los de ciencias sociales y humanidades, sino sobre todo a los de las ciencias, a los de las ciencias llamadas básicas, pero también a los de las ingenierías, ¿no? Y también, por supuesto, a los de las letras. Entonces ahí me parece que cuando nos referimos a la parte sociohistórica, yo siempre pienso mucho desde lo que plantea Teodoro Adorno con respecto a que la investigación, si es cierto, como lo dice Adorno, en este debate viejo con la escuela de Popper, con el racionalismo crítico, con los induccionistas y con los deductivistas, que dice, efectivamente la investigación empieza con observaciones. Siempre que queremos saber algo, observamos que hay algo que está anómalo. La diferencia, dice Adorno, es que para poder ubicar eso que observamos como anómalo, tenemos que considerar los intereses que en este caso son sociohistóricos. La biopolítica, como nosotros la percibimos, es un planteamiento que puede ayudarnos a ubicar en términos sociohistóricos problemas socioeducativos. Nosotros insistimos mucho en llamar políticas socioeducativas y no solo sociales o educativas, porque todo lo educativo, como diría Foucault, es de antemano un planteamiento político, es una relación de poder y finalmente es una relación social. Entonces, considerar a la educación como algo que sucede exclusivamente en el ámbito de las escuelas nos parece algo muy, muy restringido. De hecho, no me dejará mentir Gerardo ni Fabio, que provenimos un poco de esa formación, con ese grupo que ha insistido en sacar lo educativo de lo escolar, no porque lo escolar no sea fundamental. Nos parece que la escuela, y más ahora con todo lo que estamos viviendo, aparece como un elemento central en el debate. Pero lo educativo no se acaba en lo escolar y mucho menos en la pura educación, sino que tiene que ver con lo social. Todo lo que sucede dentro de las universidades sucede en la sociedad y al mismo tiempo lo que pasa en las universidades debe o tiene una incidencia en lo social. Por eso pensamos que poder influir al interior de las universidades con un proyecto que pueda ampliar no solamente a través de literatura, sino también, como lo hemos dicho aquí, a través de modificar los planes de estudio, la currícula, ¿no? de algunas disciplinas o de la universidad, o plantear este problema, contribuiría mucho a la situación actual, ¿no? A poner en debate la situación actual. ¿Tú quieres decir algo? Bueno, no, mejor que hablen y ya, si no, yo digo alguna cosa. Correcto, sí, entonces ahí está para si quieren continuar elaborando algún tipo de pues, reflexión, respuesta a lo que nos plantea Irving Peralta. Y no sé si hay alguien más de la sala que quiera hacer alguna pregunta, que se anime a plantear alguna pregunta, reflexión. Sí, Fabio, te escuchamos. Gracias. Un saludo con mucho afecto y cariño al doctor Marco y a la doctora Ana. Y ambos, siempre es muy interesante escucharlos. Y me plantearía mi pregunta desde el punto de vista de la docencia, ¿va? Cuando el doctor Marco enunciaba la importancia de la distinción entre el objeto de estudio, la construcción del mismo, y también respecto a la forma de problematizar, ¿no? Porque evidentemente, lo diría nuestro querido amigo y colega, el doctor Daniel Saúl, hay que establecer la distinción entre ese problema social que está presente y que alguien tiene que resolver y el problema de investigación, ¿va? Entonces, desde el punto de vista de la docencia, de la asesoría, de la tutoría, ¿cuáles han sido sus estrategias para establecer esta distinción tan fina para que ese problema que está presente y está impactando a veces negativamente en lo social,
de forma cruda, pueda traducirse quizás en un asunto de interés investigativo que no necesariamente tenga que ser resuelto desde la investigación, sino pensando en la investigación como también un modo de pensar la realidad, de inteligirla, de conocerla, de comprenderla, de aproximarlos, de construir una nueva estructura de esa misma realidad, pues, ¿va? Entonces, desde el punto de vista de la docencia, de la asesoría, de la tutoría, esta distinción, ¿cómo la han planteado? ¿Cómo la han abordado? O no sé si les pase también lo mismo que a un servidor, ¿no? En estas interacciones muy importantes, por cierto, pero también muy recurrentes, ¿no? Porque parece que hay una idea muy sedimentada que la investigación tendría que resolver esos grandes problemas que están presentes y además resolverlos de manera inmediata, ¿no? Muchas Gracias. gracias. Sí, Perdón. sí, perdón, solo para saber si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta para cerrar esa tanda y entren ahí con todo el power. A ver, Alfonso, sí, gracias, doctor Alfonso Jiménez. Adelante. Hola, muchas gracias. Gracias por la palabra. Gracias a los doctores por la charla, por darse la oportunidad de platicar con nosotros respecto a estas temáticas. Yo, más que una pregunta, solamente quiero hacer un comentario, aprovechando también lo que comentaba el doctor Málaga, que tenemos presencia de varios estudiantes de maestría aquí con nosotros, ¿no? Yo, de lo que los estoy escuchando, yo resalto dos elementos importantes. Esta idea de que la investigación va más allá del método, ¿no? Que a veces en lo cotidiano y en los trabajos diarios, ¿no? Que vamos desarrollando dentro de la investigación, a veces solemos enfocarnos demasiado en ese elemento, ¿no? Sino que es un asunto de problematización. Y este asunto de problematización, ¿no? Nos lleva a otro comentario que tengo aquí en mi nota, ¿no? La selección del marco, ¿no? Posibilita el entendimiento del objeto, ¿no? Y creo que es importante ponerlo sobre la mesa en términos formativos para los que ya nos dedicamos a este trabajo, pero también los que se están formando en ello, ¿no? Entonces, solamente quería resaltar esa aportación. Muchas gracias. Pero veo que tú estás de 6 a 8, ¿no? Con la presentación del libro, no te encuentro en otra cosa. Fabio, agradecemos y que yo estoy puedas ahorita apagar de tu 4 a micrófono, 6. por favor, para que podamos Entonces, si quieres que te... hacer las preguntas, comentarios. Una disculpa, Alfonso. No pasa nada, ya había concluido. Gracias. Marco y Ana, adelante. Sí, bueno, muchas gracias por sus comentarios, por sus inquietudes que compartimos y que con mucho gusto ampliamos la duda, ¿no? Lo que preguntas, Fabio, un poco lo que decíamos al principio, la relación entre docencia e investigación y no solamente pensando a la docencia, digamos, incluimos a la docencia desde preescolar hasta doctorado, ¿no? O sea, el trabajo de la enseñanza en el aula, vamos a decirlo así, ¿no? En esa amplitud de la docencia y de lo que implica la transmisión en todos estos niveles educativos. Y el trabajo de la investigación, decíamos nosotros que es muy difícil separar uno y el otro. En términos, digamos, muy concretos, la docencia es como transmisión no solamente de información, que es fundamental, que es muy importante aprender no solamente adquirir, sino a procesar información, y la transmisión, vamos a decirlo así, del saber en un sentido de la pregunta, o sea, la capacidad de con los estudiantes interrogar a la realidad. O sea, cuando un estudiante se acerca a nosotros en el aula o está dando por hecho, nosotros seguramente te pasa a ti, Fabio, les pasa a ustedes, colegas, que cuando escucha uno de los estudiantes, el oído de uno se va aguzando en el sentido de decir, este ya quiere dar la respuesta antes de plantear el problema, ¿no? Este ya sabe que malo neoliberalismo, hay que acabar con la economía neoliberal, hay que sacar, la educación es buena, nosotros vamos a salvar el mundo como educador. Cuando empieza esto de los alumnos, bueno, lo que nosotros hacemos es un poco parar la reflexión e intentar con las propias preguntas de lo que él
este alumno se plantea de lo que le interesa estudiar. Por ejemplo, tenemos una estudiante normalista que es profesora de la Benemérita Nacional de Maestros y que está trabajando cuestiones de disciplina, normalización y control de las escuelas normales. Ella es profesora normalista y traía un poco como ya resuelto el asunto, y cuando empezamos a leer, mira, léete esta conferencia de Foucault, y trabaja esta noción de la medicalización la medicalización del cuerpo, o de la disciplina como cuerpos dóciles políticamente y útiles económicamente. A ver, ¿en qué medida tu cuerpo es útil económicamente? Y no hay escapatoria de eso. Es decir, junto con ellos empezar a plantear preguntas. Creo que a eso a nosotros nos ha ayudado mucho, como las preguntas muy concretas que pueden traer los estudiantes de situaciones problemáticas. Por ejemplo, el asunto del uso de la computadora, del constructivismo, del uso de materiales didácticos, en fin, en el aula con ciertos estudiantes, etcétera. ¿Cómo eso lo podemos problematizar? Y ahí no hay de otra, es ineludible la teoría. La teoría nos permite pensar eso, y lo que nosotros intentamos hacer es empezar junto con ellos a plantear preguntas de investigación. ¿Cómo pasar de la situación problemática al planteamiento del problema? Y eso en el aula es un laboratorio. El aula siempre es un laboratorio para plantear problemas de investigación, para hacer ese cruce o ese puente entre la situación problemática y el planteamiento del problema. No sé si quieres decir algo de eso. Yo quiero decir algo de eso. Sí, bueno, un poco, sí. Perdón. Y como un ejemplo nada más, ¿no? Hace 8 días una estudiante me preguntaba sobre este asunto que leíamos de Simondón. ¿Qué hacer ahora, ¿no? Con la pandemia, el encierro, la sana distancia, la sanitización, etcétera, ¿no? Y cuál es el lugar del pedagogo frente a toda esta realidad y tal, ¿no? Y entonces yo le decía, con toda la complejidad que conlleva encontrar una vacuna contra la mutación de un virus como el coronavirus, como la COVID-19, que es muy complicado en primero saber cómo es que mutó, hacia dónde mutó, cómo se está moviendo el virus. Quien trabaja estos asuntos sin duda tiene una complejidad brutal. Es más fácil encontrar una vacuna contra la mutación del virus que encontrar siquiera una mirada medianamente clara sobre la mutación del valor. No es sobre, diría Nietzsche, sobre la transmutación del valor económico que estamos viviendo ahora, ¿no? Económico-político. A ver, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo que los valores mutan? O sea, ¿qué es? No sé si es claro. Entonces, frente a una pregunta de ¿qué es eso del coronavirus? Imagínate, la pregunta que tienes tú es una pregunta que es más fácil responder por todo el grupo de médicos, investigadores, biólogos, fisiólogos, etcétera, que están trabajando a nivel mundial sobre qué es ese virus que mutó y cómo creamos una vacuna. Eso es relativamente mucho más fácil y eventualmente se encontrará. Y la pregunta de cómo es que está mutando y no nos estamos dando cuenta de manera como muy clara, algo sentimos que está pasando en el mundo entero, pero no sabemos muy bien qué, cómo, ni hacia dónde nos lleva, qué es la mutación del valor. O sea, aquí no hay solamente un cambio del valor, sino una mutación del valor, diría Nietzsche, transmutación del valor, y Foucault, yo lo completaría con un valor, diríamos, de la economía política del mercado. O sea, ¿qué es lo que está pasando con el valor de la economía política del mercado? Ahí hay una pregunta que, digamos, de una situación problemática de qué hacer con el gel antibacterial, ¿no? Y cómo daña el gel antibacterial y cuál es el lugar del pedagogo con esas prácticas de sanitización, cuando la pregunta tiene que ver con una cuestión de Nietzsche, de Foucault, de Espósito, de la inmunidad en Espósito y la comunidad, que podemos cambiar la pregunta y mirar, digamos, limpiar un poco la mirada para profundizar un poquito más. Y eso se hace solo en el aula. Difícilmente uno en la calle, paseando al perro, va platicando. Eso se hace en el laboratorio del aula, en la docencia, ¿no? Sí, yo creo que, como decía por ahí alguien, si hacemos lo que tenemos que hacer, ya hemos hecho bastante más de lo que podemos hacer, ¿no? Yo creo que el trabajo del docente en el aula, por un lado, como yo lo decía hace rato y creo que tú bien lo recoges, Fabio, y creo que es muy importante en esta época en donde un cierto tipo de
pragmatismo, no me gusta utilizar esa palabra, o utilitarismo en el sentido más banal o más inmediato, conduce a los estudiantes a pensar en cosas pues muy inmediatas que muchas veces los hacen salir de su formación en el sentido profundo, en el sentido riguroso, ¿no? Y están pensando pues en resolver los problemas de cómo pasar las materias, o qué trabajo encontrar, o cómo proponer un proyecto para que en la escuela en la que trabajo, o en el gobierno, en las oficinas de gobierno en las que estoy, me acepten. Y los distancia finalmente de un interés académico, de un interés conceptual. Para nosotros no es que todo se resuelva por la vía del concepto, al contrario, ahí estaríamos muy de acuerdo con Bachelard, ¿no? En el sentido de que los conceptos lo que hacen es reducir el mundo simbólico a una solución inmediata, ¿no? El concepto no es otra cosa más que una manera de acotar algo que requerimos para poderlo pensar, pero no quiere decir que eso sea que eso que estamos pensando sea lo que esa realidad, ¿no? Hace también unos días yo doy una clase en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y doy en el área de filosofía, estoy dando la materia de fenomenología y hermenéutica, pues son temas profundamente filosóficos, ¿no? Y me escribe un estudiante y me dice, oiga, profesor, pues estoy muy interesado ya después de que hemos leído a Grondán, hemos leído a Ferraris, hemos leído a Gadamer, hemos leído cuestiones de hermenéutica, y ahora estamos leyendo a Patocha y a Husserl y a los fenomenólogos, y hablando esto de Simondón y todos estos que se preocupan por la... Dice, ¿cómo le puedo hacer para plantear un problema desde la perspectiva hermenéutico-fenomenológica? Y dije, no, así que me hace una pregunta difícil, pero en realidad todo lo que estamos viviendo, esto que dice Ana María, por ejemplo, uno de los temas más puestos en la mesa en este momento es el tema del lenguaje inclusivo. Es una de las cosas que está de moda, la inclusión. Yo le diría a cualquier estudiante de sociología, de filosofía, de pedagogía, de artes, de lo que fuera, piensa a qué se refiere uno cuando habla de inclusión. ¿Es posible un lenguaje inclusivo, o desde dónde se está planteando esto del lenguaje inclusivo? Esto no tiene que ver también con ideologías, con relaciones de poder. Nosotros somos, como casi todos, nos hemos vuelto fanáticos, alienados de Netflix, ¿no? Porque no tenemos otra cosa que hacer. Como no podemos salir a los cines y eso, pues vemos las series de Netflix. Yo le llamo Femflix, porque todas las series son feministas, ¿no? Ustedes ven cualquiera de las películas o de las series de Netflix, sobre todo lo que hace Netflix, son feministas. Para bien y para mal, digamos que por un lado nos venden una idea de un mundo, pues como está este mundo, y eso es un problema de investigación. ¿Qué está pasando con la disputa del género ahora? Si repetimos lo que se dice en los medios de comunicación, lo que dicen los periodistas, lo que se dice políticamente correcto, pues eso no es hacer investigación. Si tenemos lo decía yo la vez pasada, sí, evidentemente a algunos no les simpatiza las políticas de nuestro gobierno federal, ni los gobiernos estatales, ni los gobiernos locales, pero si repetimos lo que dicen los periodistas, pues no estamos haciendo nuestro trabajo de académicos, ni con los docentes colegas, ni con los estudiantes. Estamos repitiendo lo que se dice para que bueno, pues evidentemente cómo quitar las tripas o cómo quitar el enojo de algunas cosas que nos molestan, pero si no hacemos el esfuerzo por pensar las cosas bajo otras perspectivas, creo que pues no estamos haciendo nuestra labor como docentes, Fabio. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Con respecto a temas como el feminismo, el lenguaje inclusivo, las políticas económicas o incluso las políticas educativas, pensarlas desde perspectivas que van más allá de lo que es políticamente correcto o lo que se dice en ciertos medios, ¿no? Sí, y ahora pasando, Alfonso, lo que mencionabas, vinculado no solamente a la elección o la selección del marco teórico, sino cómo el marco teórico también va apuntando hacia la metodología, ¿no? Es decir, el autor nos enseña los cómo,
pensar el objeto de estudio, cómo configurar el objeto de estudio. Y aquí la selección no es, vamos a decirlo así, es que tenga uno una carpeta como álbum fotográfico o una tabla de colores, ¿no? Y que uno pueda elegir ahí, sino que estén así a la vista, sino que uno se va encontrando con ciertas pensadores y con ciertas líneas, con ciertos conceptos, como por ejemplo ahora que les decíamos, Foucault, Espósito, Negri, Agamben, trabajan la biopolítica, hablan de esa misma noción, pero desde diferentes ángulos. Nosotros nos sentimos más cómodos con Foucault y con Espósito. Y en algunas cosas estamos completamente, no en desacuerdo, pero sí con cierta interrogación cuando leemos a Agamben o cuando leemos a Negri. Bueno, ¿y por qué no elegir a Schopenhauer o a Castoriadis? Claro, esas son, digamos, otras, una selección o una elección teórica es vamos a decirlo así, una elección de la sangre de la investigación, ¿no? O sea, de la vida de la propia investigación. Sí, Sloterdijk, perdón por la interrupción, Sloterdijk tiene un libro que le recomendamos mucho, este filósofo alemán, Peter Sloterdijk, que se llama Temperamentos Filosóficos. Es precisamente lo que estás hablando, ¿no? O sea, uno escoge ciertas escuelas, ciertas corrientes, incluso de pronto dice uno, bueno, ¿por qué estos son mis colegas? ¿Por qué Fabio hace ya 20 años o no sé cuántos años que nos conocemos? Pues porque leemos cosas muy similares, porque tenemos intereses comunes. No quiere decir que pensemos igual. Y aquí me remito a la primera pregunta que nos hacía Gerardo. Uno de los problemas de nuestra sociedad, a mí me parece, es el problema de la igualdad, ¿no? Del pensamiento igual, ¿no? Creo que para nosotros un fundamento de la cultura es la diferencia. No somos iguales, ¿no? Aunque tengamos derechos humanos, derechos de animales, derechos del agua, derechos a la salud, derechos al trabajo, eso no nos hace iguales, o sí nos hace iguales en un sentido formal, pero eso también nos limita. Como pregunta por ahí algún filósofo, yo me lo he preguntado, ¿de cuándo sucedió que de pronto llegamos a tener derecho al agua? Yo cuando era niño nunca me pregunté, ni creo que mis papás, ni la sociedad en sí misma se preguntaba si podía tener derecho al agua. Hoy, incluso, perdón por lo que voy a decir, se puede llegar a hablar no solamente de tener derecho al aire, sino de tener derecho a un orgasmo libre y pleno, ¿no? O sea, hasta ese nivel se ha llegado a plantear las cosas en donde todo, hasta nuestra intimidad, nuestro deseo, nuestra condición mínima o condición humana, ha pasado a convertirse en un derecho. Y eso, no, pues ya tenemos derechos. ¿Y eso qué nos hace mejores? Los europeos están llenos de derechos, pero también llenos de limitaciones. Creo que es por otro lado, y que tiene que ver con la participación social, con la presencia de lo social y de la diferencia, en donde se pueden plantear una forma de convivencia distinta. Y por ahí apuntan nuestras investigaciones, ¿no? Y sí, y cuando uno elige un autor, ese autor siempre lleva a otros autores. A ustedes seguramente les pasa, ¿no? Lees a un autor y ese te dice, si no has leído a tal, a Spinoza, hay que leer a Spinoza. Y si no has leído a Marx, hay que leer a Marx. Entonces uno dice, bueno, nunca olvidemos que cuando nos vamos con un autor, siempre llevamos preguntas de investigación, como yo siempre pienso en estos detectores de metales, cuando uno está en el campo, ¿no? Y va con el detector de metal y que el detector de metal suena fuerte cuando hay un metal en un campo donde no se ve. Así es cuando uno va con un detector de metal en el sentido de la pregunta, el objeto de estudio. Así es como lee uno al autor. No lo lees nada más así como a ver qué se me ocurre, ¿no? Y claro, el autor te va presentando cualquier cantidad de preguntas también que tú nunca habías imaginado y el autor también te las presenta. Por ejemplo, cuando leemos a Simondon, dices, híjole, no he leído a Berzón. Pues tienes que leer a Berzón, ¿no? Híjole, no he leído al otro, al de la fenomenología, no a Husserl, sino a Merleau-Ponty, ¿no? No he leído a Merleau-Ponty, hay que leer a Merleau-Ponty, ¿no? Sí, en fin, o sea, como que cada uno de los autores te va marcando como también a quiénes va leyendo, sí, con quiénes está peleando. Eso también es muy importante. Cuando uno va leyendo el autor, ¿con quién se está peleando?
¿O con quiénes, con qué ideas se está peleando? ¿En qué momento está, no sé, está escribiendo en los años 60 o está escribiendo en el siglo XVII en Francia o está escribiendo en pero trae una vena directa con los presocráticos. Y entonces ahí va Heráclito y empieza uno como a encontrar una especie de mapa que cuando eliges eso cuando lo elige no lo elige uno en su total claridad y en su totalidad, sino elige lo que la vista, que es la pregunta que uno se hace, alcanza para pensar siempre la realidad, nunca olvidar, de ahora, ¿no? Lo que dice Foucault del diagnóstico del presente. Sí, sí. Hoy está muy de moda, todo el mundo deconstruye, ¿no? Todo el mundo hace deconstrucción. Cuando en realidad de lo que hablan, en el mejor de los casos, es de hacer análisis. De construir implica, por supuesto, un método filosófico de pensamiento, más allá de un método histórico o de una serie de métodos históricos, filosóficos, y también de una lectura desde el discurso, una lectura desde el lenguaje de lo que es la deconstrucción. Pero bueno, uno escucha en la prensa que fulanita de tal está deconstruyendo, perenganito de tal y está deconstruyendo. Un tema propio de nuestros tiempos, todas las mañanas lo escuchamos, en la Santa Mañanera de nuestro profeta, es el tema de la corrupción, ¿no? Todas las mañanas escuchamos hablar de la corrupción. Y si tomamos el concepto de corrupción según el evangelio de nuestro presidente, pues nos quedamos en ese ámbito. No quiero decir que no se le considere, al contrario, hay que hacer un análisis, hay que recuperar el concepto que él tiene de construcción para entender de qué está hablando, de corrupción, ¿no? Hay que hacer una deconstrucción de la corrupción de la que él habla. Pero la corrupción no es nada más un asunto formal. Corrupción, ¿qué es la corrupción? ¿No? ¿Qué es ser corrupto en un país como este? Es lo mismo que ser corrupto en Dinamarca, es lo mismo que ser corrupto en la colonia. La corrupción, ¿a qué alude? ¿No? A formas culturales, a formas políticas, a formas económicas, a formas legales. ¿Cuándo apareció la...? Entonces, creo que ese es quizá, por un lado, respondiendo un poco también la pregunta de Alfonso Jiménez sobre la investigación, que va más allá del método y la problematización, y por otro lado lo que decía Fabio, ¿no? La docencia. Es decir, esto que Foucault llamó en algún texto, cuando se refiere a Marx, Nietzsche y Freud, pues a los teóricos de la sospecha. Sospechamos de que cuando hablamos de algún término, ¿qué es lo que quiero decir bajo esas condiciones, ¿no? Y no para que lleguemos y tengamos una definición como de la Real Academia de la Lengua Española, de un diccionario, sino simplemente para que ese concepto quede abierto para ser utilizado en diferentes circunstancias. Bueno, Gerardo. Gracias, Marco, y gracias, Ana, por las reflexiones que nos dejan. Sí, continúa abierto el micrófono. No sé si alguien de los asistentes quiere hacer uso de la voz. Por ahí veo a Juvenal, a Jacqueline. Si alguien quiere hacer algún comentario, adelante, bienvenido. Pueden abrir el micrófono. ¿Alguien más de los estudiantes de la maestría? A ver, Juvenal, te escuchamos. Pues agradecerles, ha sido muy productiva la charla, de verdad. Y bueno, algo de lo que quería comentar ya lo comentó también la doctora, ¿no? Precisamente cómo estos referentes, estas nociones, categorías, pues nos hacen pensar, básicamente, ¿no? Y sí, es el objetivo de la universidad, como decía el doctor también, ¿no? Enseñarnos a pensar, bueno, pues el tener estos referentes, pues básicamente nos llevan a eso, ¿no? A pensar. Tal vez no nos enseñen a pensar por sí, o por sí mismos los referentes o las nociones, ¿no? de estos teóricos, pero creo que nos ayudan bastante para darnos cuenta o aprender cómo es que estamos pensando.
o sea, a mí me deja, me despeja dudas y me deja claro muchas preguntas también, ¿no? Yo les agradezco infinitamente la oportunidad de escucharlos. No tenía el gusto de conocerlos, pero me parece que ha sido pues muy edificante su charla, ¿no? Hay no sé cuántos puntos que me saltaron inmediatamente, ¿no? Pero la noción esta de la problematización, sobre todo, me parece que es básica, ¿no? Para todo investigador, como nosotros que estamos aprendiendo. No soy estudiante yo aún. Entonces, para nosotros que estamos aprendiendo, creo que esta parte de la problematización es como el punto clave, evitar llegar directamente al problema, porque pues problemas no hay, hay fenómenos que se problematizan y entonces ya surgen los problemas, ¿no? Digo, entonces esta parte tan interesante de cómo empezar a pensar desde referentes teóricos para llegar a ese problema precisamente, ¿no? Esta visión que ustedes nos están proponiendo. Pues los felicito y de verdad agradezco mucho su charla, ¿no? Gracias, Juvenal. Por conocer más Quisiera... con ustedes. Y yo quisiera decir algo de lo que dice Juvenal, que pareciera fácil, pero estarás de acuerdo, Juvenal, bueno, Alfonso, Fabio, Gerardo, que pensar, no solamente, yo les digo a mis alumnos de filosofía, acá es muy fácil el asunto porque solamente hay que leer, pensar y escribir y luego volver a leer lo que uno escribe, pensar lo que uno escribe y volver a escribir, ¿no? Reescribir y se acabó, no hay más, ¿no? Entonces, bueno, claro, todo eso implica pensar siempre, diría Nietzsche, es pensar en contra, ¿no? Siempre es pensar en contra. Y pensar en contra principalmente, como decimos Marco y yo, de uno mismo, ¿no? De lo que uno da por hecho, ¿no? Esto es una silla, esto es una mesa. Ay, ¿será? ¿Será que sí, así siempre ha sido? O sea, claro, no están asunto, y lo dices muy bien, Juvenal, los problemas no están ahí, los objetos de estudio no están ahí para que uno diga, este es mi objeto de estudio y lo tome así, sino que hay que construirlo, hay que crearlo, y si no hay otra manera de crear un objeto de estudio que pensándolo, y pensándolo siempre es en contrasentido, ¿no? Sí, por ejemplo, si me permite el ejemplo, volviendo un poco a la política, ¿por qué es que de pronto en el panorama político aparece lo que se llama populismo? Si vemos al populismo como lo dice López Dóriga, como lo dice Loret de Mola, como lo dice el vecino de enfrente, pues vamos a tener una visión del populismo pues muy restringida. No quiero decir que no sirva, sirve incluso para ser analizada, pero si empezamos a leer cosas como las que escribe Ernesto Laclau o algunos otros teóricos que han hablado del populismo, ya lo que estos presidentes como López Obrador o como Trump o como Bolsonaro o como muchos otros han aparecido, o como el propio Barack, como los presidentes, porque ahora, digamos, todo está envuelto dentro de esto del populismo, ya la cosa parece diferente. Ya no es que aparezcan como tremendos diablos o como, ¿por qué hemos llegado a esta situación en la política mundial y en la política nacional? Creo que es un poco para lo que sirve pensar, más allá de que tengamos nuestras afinidades políticas o nuestras diferencias políticas. Yo a veces digo, sí, en términos académicos, pues sí hago críticas a los diferentes políticos, pero ya en términos políticos prácticos, pues puedo tener cierta simpatía, ciertas fobias o ciertas filias con ciertas personas, con el propio López Obrador. Hay cosas que me molestan mucho, que me parecen exageradas. Sin embargo, hay otras que digo, bien, ahí vamos, ahí va, ¿no? No sé si sea bueno. A mí no me gustaría que me quitaran mi estímulo de la universidad ni mi estímulo del SNI. Yo creo que a nadie, pero yo voté por él, digamos, y si es el cambio que él piensa que va a hacer, pues me va a perjudicar, pero no por eso de la noche a la mañana voy a empezar a hablar mal de él, porque realmente el que se vería más mal soy yo,
como aquellos que hablan mal de los que están en el SNI, porque no están en el SNI. Bueno, pues qué pena que no estén en el SNI, pero se oye mal que alguien que no está en el SNI critique a los que sí están en el SNI. Digamos, habría que ser muy cuidadoso para hacer una crítica a ese sistema, porque a veces parece que son otros los motivos. Entonces yo creo que precisamente la universidad, este tipo de debates, este tipo de ir al meollo hasta donde se pueda escarbar en los conceptos, en las palabras, nos permite problematizar de manera distinta, ¿no? Nos vamos enterando que tal concepto refiere a tal cosa en tal momento, que no es lo mismo que yo lo utilice ahora para otra cosa. En fin, creo que eso es lo que hemos querido plantear el día de hoy aquí, Ana y yo. Y que quizás en este encuentro entre teoría y realidad, no torturar ni a una ni a otra, ¿no? No meter con calzador la realidad a una noción teórica o planteamiento teórico, y tampoco torturar al teórico, a la noción teórica, para que me diga de la realidad lo que yo quiero, ¿no? Entonces ahí también hay que tener como cierta sensibilidad o cierta piel, ¿no? Oigan, Ana y Marco, pues les agradecemos mucho todo lo que compartieron con nosotros, la charla. Vamos a ir cerrando porque ya es hora de cerrar. Les agradecemos mucho a las personas que nos siguieron durante este tiempo en las redes sociales, a quienes están en esta sala, y por supuesto que quedan pendientes para continuar pensando, ¿no? Pienso yo ahora en las funciones de los tutores, ¿no? De estas personas que dirigimos trabajos de investigación, qué hacemos, cómo nos emplazamos ante estas realidades, ante estas configuraciones teóricas, epistémicas, etcétera. Y también el tiempo de los posgrados como camisa de fuerza, ¿no? Para orillarnos, tanto tutores como estudiantes, a plantear algo inmediatista, que era lo que decían ustedes. Digo, entre esas, otras muchas tantas cosas quedan. Yo les quiero agradecer mucho, en verdad, su participación, y voy a permitirme ahora presentar solo, digamos, como mero trámite administrativo, pues pues la constancia que quiero, bueno, que les haremos entrega por parte de la coordinación de investigación y posgrado. Permitan hacerlo en este momento. Ustedes me dirán si se ve. Y bueno, pues solamente en el caso de Ana en este momento, pero les haré llegar la constancia a ambos. La Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo y el Seminario de Investigación Educativa otorgan la presente constancia a la doctora Ana María Valle Vázquez por haber impartido la conferencia Ética y Biopolítica, Prácticas Socioeducativas Universitarias entre Tecnología y Salud por la realización plena del hombre, Ensenada, Baja California, a 25 de noviembre del 2020. Firman el doctor José Alfonso Jiménez Moreno, quien hace rato tuvo una intervención, que es el director del instituto, y su servidor Sergio Gerardo Málaga Villegas, coordinador de investigación y posgrado. Les agradecemos mucho, en verdad, su compartencia, decía Yolanda Jiménez Naranjo el día de ayer, y bueno, pues seguro que habrá momentos para continuar el diálogo y las charlas. Muchas gracias a todos los asistentes. Sí, Marco, adelante. Ya, una cosa muy breve. Con gusto puedes compartir nuestros correos electrónicos con tus estudiantes, ¿eh? Está abierto, cualquier duda, cualquier cosa, digo, si les interesa, pues se pueden comunicar con nosotros, por supuesto. Claro que sí. Ana, ¿algunas palabras finales? ¿Yo? Pues nada, muchísimas gracias. Siempre es un gusto, aún en la distancia, sentir el calor y la cercanía de amigos y colegas como ustedes. Un gusto, un placer. Por favor, que no sea la última vez que nos veamos aquí o por este medio o en presencia. Gracias, Gerardo. Gracias, Fabio. Gracias, Alfonso, Juvenal y de todos los escuchas. Fabio, gracias. Seguro que sí. Bueno, tengan buena tarde. Nos encontramos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Sergio, Juber solicita la fotografía del recuerdo. Oigan, ¿qué creen? Pero creo que ya se me fueron acá los colegas. A ver. Acá anda Ana, ¿todavía están por acá? No, ¿verdad? Ya se fueron. Está bien, sí logré capturar algunas. ¿Sí? Bueno. Genial. Gracias. Gracias, un saludo. Dejamos de transmitir. Juber, tú ahí mándame siempre mensaje porque estas cosas se me van entre la moderación